Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas, saludamos a la audiencia que se conecta a esta hora a la transmisión de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. Acaban de pasar las fiestas de San Pedro. Las fiestas sanpedrinas son un momento muy importante para la región en el que la música y el folclore son protagonistas, no solo porque permiten el disfrute y el goce de las fiestas, sino también el reencuentro y el fortalecimiento de las tradiciones, las historias y las raíces culturales del departamento. En este contexto queremos reflexionar sobre la música como una expresión artística importante para el conocimiento de la verdad del conflicto armado, pero también en los procesos de reconciliación y convivencia de las comunidades. La música es uno de los lenguajes más utilizados por las comunidades que han sufrido la violencia para contar aquello de lo que es a veces difícil hablar. La música es una forma de cerrar heridas, de perdonar y de imaginar un futuro mejor. Desde el inicio del mandato, la Comisión de la Verdad ha trabajado buscando la verdad en las voces de las víctimas en todo el territorio nacional. En este proceso ha encontrado que las historias y los testimonios de dolor, de resistencia y esperanza también están contenidos en poemas, producciones literarias, pinturas y canciones. Particularmente en la música compuesta en nuestro territorio, hallamos un valioso repositorio de testimonios, historias de vida, duelos, protestas, reclamos y propuestas de transformación social. También en la música hemos visto una herramienta poderosa de diálogo, de catarsis y de sanación de las heridas dejadas por la violencia. Para hablar hoy de este tema, para hablar de la música, invitamos al maestro Orlando Perdomo, quien es oriundo del departamento de Caquetá, es músico, es profesor universitario y se ha formado en el campo de la educación. Ha sido, entre otras nominaciones, Premio Nacional de Música en el año 1996 y ha ganado premios de gran importancia para la cultura como el Mono Núñez. El maestro Orlando cuenta con una trayectoria profesional como autor, compositor, artista de la región, pero también ha sido un cultor, un investigador social y artístico en el contexto caqueteño. Maestro Orlando, le damos la bienvenida a este espacio. Quisiéramos iniciar dialogando pues tengo una inquietud para darte, para iniciar esta conversación, es ¿por qué la música es un elemento esencial para conocer la historia de nuestro país? ¿Por qué crees que esas realidades sociales y particularmente sus tragedias están ahí representadas? Bienvenido, maestro. Bueno, muchas gracias, Sergio, y un saludo para todos los oyentes y los participantes en este conversatorio. Bueno, indudablemente la música se torna en un elemento importante si vemos la historicidad de lo que ha sido la música en otros contextos del mundo, por ejemplo, en Cuba, o en las dictaduras, en los compositores programáticos o nacionalistas que se encuentran, pues uno ve una intención de querer empoderar muchos discursos y muchos elementos del establecimiento. Digamos que la música se torna también en una evidencia de los pueblos, cuáles son sus imaginarios, un poco su sociología y esos aspectos funcionales que desafortunadamente hay un reducto muy perverso que es que lo hemos pensado solamente desde el entretenimiento, ¿no? La música la connotamos desde para el consumo de licor, para la discoteca y en muy pocos casos como un elemento honesto, diáfano de expresión, ¿no? Como un elemento de necesidad de contar de contar y mostrar una realidad factual y también unas realidades utópicas a la cual todos quisiéramos llegar. Indudablemente las tragedias impactan la conciencia social colectiva, nos impacta, nos pone en un escenario, digamos, desesperanzador,
pero digamos que esa historicidad en esos procesos sociales deben implicar a esa realidad del conflicto para que a partir de ella logremos hacer catarsis, tratando de aprovechar la música como un elemento expresivo de sensibilización, de hacer clic para resarcir las situaciones que se están dando. Digamos, es muy un poco exigente implicarle a la música toda la responsabilidad curativa, terapéutica, de olvido, de sanación, pero indudablemente tiene unos elementos contundentes que ayudan a que esto se dé. Desafortunadamente estamos en una sociedad globalizada, homogenizante, que nos impone unos imaginarios y que nos imponen unas formas de sentir también diferentes que nos hacen que, digamos, soslayemos un poco la atención a los conflictos y a una realidad que nos está, digamos, torturando, una realidad que la tenemos muy cercana, pero cuando no nos toca directamente con un familiar o cuando nos toca directamente con una persona muy cercana, con un vínculo afectivo muy fuerte, pues indudablemente como que no es con nosotros, ¿no? La música también entonces se convierte en ese elemento comunicante para decir, mire, está pasando esto, ¿no? Entre otras cosas. Definitivamente, maestro, sabemos que la música y el arte son un lugar de enunciación y están más cerca de la vida cotidiana de lo que parece. Esto es algo que se nos olvida porque lo normalizamos. Y las músicas populares tienen un lugar muy prioritario para las comunidades, como lo decías ahora, desde diferentes lógicas, reflejan ese grado de vinculación con el entorno social y político que tienen la comunidad a través de la música. Y pues son un testimonio que si miramos la historia en el marco de los conflictos, de las guerras, pues se han escrito libros, se han escrito composiciones musicales que si uno las escucha hoy lo transportan a ese lugar y al sentir de una colectividad y que si queremos elaborar reflexiones pues nos podría aportar mucho conocimiento. En el caso de la música folclórica que entiendo es pues un acervo que has desarrollado bastante, pues también representa estos factores geográficos, étnicos, ¿no? Como la música folclórica acompañaba a los vaqueros, a los trovadores, ha caminado con ellos, ha caminado nuestra historia, ha hecho recorridos con las comunidades. Y bueno, ahí aparece esa relación del consumo de la música, la apropiación de la música y todo lo que se configura alrededor de ella. Si escuchamos los sonidos de los tambores de los esclavos palenqueros, pues sabemos que ahí hay una defensa espiritual. Si escuchamos la pieza La Libertadora, sabemos que ahí había un propósito, un fervor patriótico. En fin, son muchas diferentes evidencias narrativas que nos pueden dar cuenta de esas herencias culturales. ¿Cómo crees entonces que puede aportar la música a la comprensión del conflicto armado colombiano? Bueno, Sergio, indudablemente hay que reconocer que la música, no lo digo de manera peyorativa, es un elemento absolutamente invasivo, ¿no? La música está en todos nuestros entornos, desde la persona que está manejando su moto, a la persona que está aseando su casa, cuando uno va a un consultorio, cuando va uno a un supermercado. Y eso pues hay digamos, hay unas violencias, como lo llamé yo en una conferencia que hice algunos días, sobre las violencias no contadas, ¿no? Esas violencias no contadas que subyacen en las músicas que escuchamos, ¿no? Hay digamos, hay una carga emocional muy fuerte en la música comercial que conocemos. Los niveles de agresividad, pues obviamente son recurrentes, son permanentes, y eso hace que tengamos una sociedad con todo ese legado histórico que tenemos de violencia, de agresividad, aunado con estos elementos de estimulación un tanto perversa, pues obviamente podemos darnos una aproximación explicativa de lo que puede ser la sociedad que tenemos nosotros, ¿no? Una sociedad irascible, una sociedad, ¿cómo se llama eso? Prevenida, que está un tanto a la defensiva y que explota de cualquier manera. Y ahí tiene que jugar un papel
de comprensión muy importante la música, en donde está como un estímulo, ¿no? Fíjese lo que pasaba con las músicas, lo mencioné al principio de la dictadura, ¿no? Cómo esa se tomó para asusar los elementos patrióticos, o el caso de la guaneña, por ejemplo, que fue un himno de guerra en su momento, cosas, la música cómo se ha utilizado. Entonces nosotros tenemos un amigo cotidiano, un generador de violencia que no lo estamos reconociendo y no lo dimensionamos, y es ese, ¿no? Cómo la música se convierte en ese elemento de agresividad sutil en donde todos estamos cayendo. Y necesariamente para este tipo de conflictos como el colombiano, que digamos con la edad que yo tengo no he podido conocer un país sin guerra, y todos soñamos como con esa utopía, como con esa esperanza de poder algún día vivir sin esta tensión, pero necesitamos contarlo a través de las músicas desde diversas ópticas, no solamente la postura del establecimiento, sino el sentir de lo que hacen las músicas campesinas, de lo que hace la música de las personas jóvenes, de las personas desde su contexto individual, cómo puede proyectar ese ideal, esa postura en torno a lo que sucede con esto. Y para ello, pues, al permitir diversas ópticas de reconocimiento, pues también nos va a permitir comprenderlo, ¿no? El comprenderlo es una necesidad para poder obrar en consecuencia de esa situación. Una cosa particular que sucede en el departamento del Caquetá es ese elemento de la multiculturalidad que no nos ha permitido pensar en el nosotros, no siempre pensamos como una cosa de arraigo cultural de donde procedemos, si somos paisas, entonces defendemos a ultranza esa condición, pero el territorio no ha logrado conjugar, confabular e interaccionar en un proceso intercultural como proyecto común y como proyecto regional pensándolo desde nosotros. Pero indudablemente la necesidad es de que la música sirva como esa plataforma, esa maqueta para contar nuestra historia. Ahí hay escenarios muy importantes que se dan, por ejemplo, en el departamento, incipientes aún, para que se exploren esas posibilidades narrativas en donde el campesino cuente su realidad. Eso sucede un poco en el Colono de Oro, que ellos entiendan y cómo ven sus propias realidades del conflicto, sus propias realidades de cómo les toca afrontarlo, y también la esperanza de que ello pueda generarle una nueva condición y una nueva posibilidad de una nueva vida, ¿no? Entonces, sería clave de construir un poco esa idea de que la música es un lenguaje universal y autónomo, porque como lo estás mencionando, pues tiene todo ese sistema de significados que configuran unos discursos, un discurso cultural, pues así como hay unos rasgos heterogéneos, también hay unas ideas que han homogenizado la concepción de lo que es la música y también se ha usado con unos propósitos sociales y políticos, ¿no? Allí jugando con esas sensibilidades, con los sentimientos, con los estados de ánimo, pues podríamos hoy analizar en ese ecualizador emocional que es la música, cómo se ha mezclado esa cultura imperial, colonial, que es vigente, con lo local y cómo esos arreglos culturales pues hoy constituyen nuestros nuevos imaginarios. ¿Cómo darle un poco la vuelta a esto pues, como lo decías, la música representa las necesidades y las problemáticas de las comunidades también? ¿Cómo ayudar a que la música hoy en día aporte a la reconciliación nacional y a la convivencia pacífica? Bueno, esa es una pregunta más que del millón, es una pregunta supremamente compleja que indudablemente yo no tendría la respuesta, pero si reconocemos que la música no es un elemento inocuo, no es una cosa así, un accesorio nomás, afortunadamente así la estamos viendo como sociedad, como que es una cosa que es optativa, accesoria, y no, la música tiene muchas más implicaciones. A través de la música nos ponen un estilo de vida, a través de la música nos generan una actitud consumista, a través de la música nos imponen en discursos del establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo invasivo, que no es inocua, pues la música es un enemigo que hay que, digamos, la música tiene
tiene muchas bondades, tampoco es la panacea, ¿no? Pero también la música tiene muchas bondades, pero hay que conocer su dimensión para saber que la música también nos puede generar el efecto contrario. Entonces, ¿cuál es el efecto contrario? Que yo estoy pensando que, por ejemplo, la alegría la connotamos nosotros con unos elementos, con unos contextos muy específicos. La alegría tiene que estar con cierto tipo de canciones, con cierto tipo de géneros musicales, con ciertos ambientes de interacción con el licor, con la euforia, con el grito, con la posible también agresión física, porque eso conlleva una cosa a la otra. Entonces, esos elementos hacen que si nosotros la comprendemos en esa dimensión, fíjense, por ejemplo, cuando uno va a acabar una fiesta, ¿cuál es? Bueno, para bajarle los ánimos. Simplemente usted le cambia la música y hay unos elementos. Entonces, si nosotros lográsemos, y fíjense que la carga tan fuerte que hay en los medios de comunicación, con la música tan recurrente, tan repetitiva de 2 o 3 géneros y pare de contar, no hay una alimentación de ese sentir, de esos otros sentires y de esas otras emocionalidades a través de esas tantas culturalidades que tenemos para que nosotros como que la vayamos apropiando y poder decir uno miércoles, por este lado puede ser también. Pero el discurso se volvió unívoco, el discurso se volvió único en entregar solamente una forma de expresión, una forma de supuestamente de ser alegres y una forma de ser dramáticos. Lo que no está entre el alegre, entonces es dramático, es de Semana Santa. Entonces, todo ese tipo de conductismos en donde nos han llevado los medios para que nosotros podamos tener un solo sentir, ese elemento homogenizante, pues hace que los esfuerzos de querer decir cosas, como ese foco expresivo, sea muy incipiente y sea absolutamente débil. Además, que lo que no está dentro del formato comercial, que lo que no está dentro del formato de lo... Por eso te preguntaba hace rato cuando qué género estás manejando. Claro, si yo digo, bueno, yo necesito hacer algo que pegue a todo el mundo, pues obviamente tengo que tomar un formato que me permita llegar a todo el mundo. ¿Y cuál es el todo el mundo? Lo que todo el mundo le puede gustar. Entonces hay unos géneros muy establecidos en donde su discurso y su lenguaje puede compartirlo más fácilmente. Es diferente, por ejemplo, los campesinos, que los campesinos cuando cuentan sus historias lo hacen a través de un ritmo como el merengue andino, o lo hacen a través de la carranga, o lo hacen con unos instrumentos, con unas estructuras musicales muy particulares. Entonces, no es un nicho para todo el mundo, ¿no? Entonces, es como la inclusión de estos otros lenguajes en el todo, ¿no? O sea, que no seamos que no tengamos esa jerarquización, decir es que lo único que pega es esto, porque esto también tiene su doble sentido. Entonces aquí finalmente lo que necesitamos es que aprovechemos las instancias que nosotros podamos a través de la maqueta musical para contar lo nuestro en diversos formatos, en diversas formas, en diversas posibilidades, porque ahorita pues tenemos también, hay que reconocerlo como una de las bondades que tiene la tecnología, en que uno puede lanzar fácilmente doquiera que esté en cualquier territorio con un simple WhatsApp, con un simple videito puede contar su historia, puede contar su drama, puede contar una situación que esté pasando concretamente en su territorio. El Caquetá, pues, indudablemente, todos los días es pan de cada día las situaciones de conflicto, las situaciones y la necesidad de que nosotros también, vale decirlo, la necesidad de que la gente que hacemos música, también tenemos que tener un compromiso con esas situaciones que están en nuestro entorno. Eso es una cosa, por ejemplo, aquí en el Caquetá, nosotros no le estamos cantando el Caquetá. Ahí uno dice, nómbreme compositores, personas o canciones del Caquetá que hablan del Caquetá, me sobran dedos de la mano para saber. Entonces, eso hace también que no haya un empoderamiento, no haya un reconocimiento de una situación. Hay un afán de pronto de decir cosas más por meterse en el boom del comercio, de la fama, qué sé yo, pero no para contar nuestras realidades, ¿no? Entonces, esas canciones digamos, esas maquetas musicales se han desaprovechado y no es un escenario, por lo menos que nosotros como caqueteños hayamos utilizado de manera ferviente en decir, estamos contando como cuando sucedió lo de Cuba, Carlos Puebla, contando toda su historia, lo que sucedía por allá, el rock en español, cuando empiezan a contar los prisioneros, Hombres G, empiezan a contar todas esas historias que están pasando allá. Un poco eso es lo que necesitamos que podamos aprovecharlo. Bueno, entonces sería clave reivindicar
que la música nos permite vernos y escucharnos como seres humanos con la realidad tal como es. Y es que somos seres llenos de tensiones, de miedos, de emociones. Para la Comisión de la Verdad es clave darle sentido al valor testimonial que tienen las expresiones del arte y la cultura, pero también está el hecho de poder propiciar en la sociedad una armonización emocional que nos permita reconocernos, saber de dónde venimos, quiénes somos, tener la posibilidad de contarnos, de saber las verdades de los otros, de tener una escucha plural y de tener la capacidad de asumir unas recomendaciones que se están recogiendo en todo el país. Entonces, en ese despertar de la sensibilidad hacia lo humano, puede que se comprendan asuntos profundos de nuestra sociedad, que es lo que esperamos que, por ejemplo, la música, que además de enunciar, también le regresa a la sociedad información, conocimiento y sensibilidad, pues nos permita también que haya esa comprensión amplia y más crítica de lo político y de lo social. Yo quisiera, aprovechando pues que tenemos este espacio, también saber cómo se está viviendo cómo has vivido los últimos años las experiencias de la música ahora con lo virtual y cómo han sido esas experiencias musicales en Caquetá, eh, eh, entendiendo esa transformación positiva de la sociedad que sé que ha sido un propósito que has tenido en la construcción también de paz. ¿Cómo ha sido esa experiencia musical? Bueno, en torno a conflicto guión paz, pues, digamos, el elemento, la plataforma de lo virtual, de las situaciones que estamos pasando, pues ha evidenciado un poco y ha reafirmado un poco la lógica que teníamos, ¿no? De pronto se insinúan algunas expresiones muy débiles, pero sí está la necesidad de que el compromiso y la comprensión nuestra propia realidad, eso es absolutamente contundente porque ello obliga, eh, es inevitable cuando uno conoce el territorio y desde sus conflictividades se van a generar enganches. Y los enganches no es para ponerse uno a llorar ni mucho menos, pero sí para poder contarla, sentirla, vivirla y proyectarla, para que en consecuencia de ello podamos gestar elementos tangibles, en este caso como la música, que se convierte en su tangible en una canción, en contar las realidades. Y aquí tenemos esfuerzos bastante pequeños, pero importantes, significativos. Por ejemplo, hay compositores que le están contando, porque es una realidad también, y le están cantando a lo que sucede con el efecto de las multinacionales acá en el departamento del Caquetá. Podemos nombrar, por ejemplo, a Juan Vázquez, un compositor joven de Belén de los Andaquíes, a Byron Rivera, que están cantando a esas quietudes que no son tan reconocidas ni que son tan amplias y que también son letras tabú, son mensajes tabú que en algunos casos impiden socializarse. Y lo otro es lo que estamos haciendo, que ha sido bastante coyuntural en estos días, con la suite caqueteña que hicimos, que muchas personas, ya estos días he dado 3 conferencias al respecto de lo que cuenta la suite caqueteña, de esa conflictividad que es una narración desde una apuesta de 6 obras para guitarra, lo que se da en el departamento del Caquetá a través de su proceso de colonización, cómo los conflictos son transversales a toda esa historicidad que tiene como departamento, sorteando también los conflictos y los posconflictos, ¿no? Porque pasa uno, llega el otro, el posconflicto, y nos estamos enfrentando a otro conflicto, y así sucesivamente. Estamos hablando del conflicto colombo-peruano, estamos hablando de la situación con el narcotráfico, paramilitares, guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, todos tienen una lógica que está transversalizada por la violencia, y también para mencionarlos también concretamente las migraciones que tenemos. Entonces, esa necesidad, los caqueteños creemos que
digamos, estamos en esa burbujita que la tecnología nos presenta, que las redes sociales nos presentan, y a veces nos incomoda un poco saber que en el Caquetá mataron 8 niños. Eso parece que suena como una cosa en una película y como que no nos tocamos, no son nuestros niños. Entonces, eso hace falta que nosotros tengamos una implicación emocional, una armonización emocional, como su merced lo llamaba, para que a través de eso podamos decir, o sea, nos enteramos por lo que nos cuentan las noticias, nos enteramos por lo que pasa en los medios nacionales, no porque nosotros lo vivenciemos y lo sintamos como dolor, sintamos con una realidad que no debería estar pasando. Entonces, es importante reconocer que estos pocos compositores, bueno, y habrán otros que también estarán ahí metidos en este paseo de contar un poco su realidad, es muy lento y es muy poco para todo lo que sucede acá en este departamento. Y la necesidad, por ejemplo, de que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan a través de las canciones, conozcan estas realidades que nos circundan, conozcan también el dolor en el que nos hemos criado, en el que nos hemos formado como departamento, porque indudablemente no podemos desconocer el impacto que ha tenido para nuestras cosmovisiones, para nuestras sensibilidades, para nuestras formas de pensar y para nuestra forma de convivir. Es que eso también es lo otro, la forma de convivir. Si dimensionamos todas estas cosas que están pasando, indudablemente la interacción con el otro, identidad y otredad, van de la mano, se conjugan de manera diferente. Maestro, muchas gracias por todos estos mensajes, por esas reflexiones tan importantes, que seguro las vamos a tomar de la mejor manera. Invitamos a todos a quienes habitamos los paisajes amazónicos a seguir cantando y soñando para construir un territorio armonizado, donde todos y todos tengamos unas condiciones de vida dignas. Un mensaje de cierre, maestro, una despedida a las personas que nos escuchan. No, pues mi mensaje es resignificar nuestra realidad, resignificar nuestra interacción con el otro, resignificar la asimilación de esos eventos conflictivos que todos los días nos encontramos. Entonces, eso hará que construyamos un mejor territorio, una interculturalidad que es como la apuesta a la que le tenemos. El esfuerzo que hacemos desde las canciones, hay un mensaje subliminal ahí, hay un elemento sutil que nos debe convocar, que nos debe reafirmar y comprometer más con la realidad del departamento de Caquetá y sus lógicas históricas. Bueno, para el cierre los dejamos con la canción Somos la Verdad, del compositor Adrián Villamizar, quien en sus letras resalta el valor de la verdad para alcanzar la justicia y la reconciliación. Que está más jodido que yo, porque no tiene conciencia. viendo
verdad.